Señor secretario, cuando el plano lo permita, que pase el próximo testigo. Lo vamos a hacer pasar antes. Se llama al estrado a Sara Rita Méndez Lompodio. Señora, le voy a recibir declaración testimonial bajo juramento de decir verdad en la causa seguida a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Le prevengo que afirmar una falsedad o callar la verdad en todo o en parte está castigado en el Código Penal con 1 mes a 4 años de prisión y si es en una causa criminal en perjuicio del imputado, con 1 a 10 años de reclusión o prisión. ¿Jura decir verdad en todo cuanto supiere le fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Diga su nombre y apellido. Sara Rita Méndez Lompodio. Edad. 41 años. Estado civil. Soltera. Ocupación. Maestra. ¿Es usted pariente, amigo, enemiga o ha sido denunciante contra alguno de los ex comandantes procesados? No, señor. ¿Posee algún otro interés que afecte su imparcialidad para declarar en el proceso? No, señor. Señora, ¿fue usted privada de la libertad en la República Argentina? Sí. Diga en qué fecha y entre qué fechas estuvo detenida y en qué lugares estuvo. Fui detenida el 13 de julio de 1976. Estaba viviendo desde 1973. Un poquito más cerca del micrófono, sí. Negro, por favor. Estaba viviendo desde 1973 en la Argentina, el momento en que se dio el golpe de Estado en Uruguay, en mi país. Ya hacía más de 3 años que estaba aquí. ¿Qué actividades desarrollaba en el país? Estaba empleada en una fábrica. ¿Por qué se trasladó como consecuencia del golpe de Estado? Fui requerida en mi país, en Uruguay, en 1973. Tenía militancia en la Resistencia Obrero Estudiantil, organización que reúne a gremios de trabajadores. A partir de mi requerimiento vine a Argentina. Desde entonces... ¿En Uruguay en dónde trabajaba? Como maestra en una escuela. Relate las circunstancias de su detención. El 13 de julio hacía yo 20 días que había tenido un hijo. Disculpe, nos faltaban... ¿Cómo? Nos faltaban las detenciones intermedias. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha estuvo detenida? ¿En qué lugar? Sí. Etcétera. Estuve detenida aquí en Argentina desde el 13 de julio hasta 23 aproximadamente. No puedo precisar con exactitud el día en que fui trasladada a Uruguay de forma clandestina. El lugar de detención es el que reconocí el año pasado, en abril, cuando esta causa fue presentada ante la justicia argentina y presté testimonio a nosotros que estábamos en ese momento en Uruguay a prestar testimonio aquí ante la justicia argentina. ¿Recuerden qué juzgado declaró? No recuerdo. ¿En Uruguay dónde estuvo detenida? En Uruguay, una vez que se nos trasladó, estuvimos detenidos en 2 lugares también de forma clandestina. El primero de ellos es cerca de la costa uruguaya,
en Punta Gorda, una casa particular, y luego fuimos trasladados aproximadamente a 10 días de estar ahí, a otro lugar en la calle Boulevard Artigas y Palmar, que era en ese momento una dependencia del Ejército, el Servicio de Inteligencia de Defensa. Durante todo ese periodo estuve incomunicada. ¿Hasta qué fecha estuvo en el Servicio de Inteligencia de Defensa? Hasta el 23 de octubre, donde aparecemos como detenidos en Uruguay a partir de una falsa detención que se realiza en un balneario de Sangrelá, en el caso de algunos del grupo que fuimos trasladados. En otros casos aparecen como detenidos en hoteles céntricos. Digo, esta detención es una fraguada detención en la medida que nosotros estábamos ya detenidos de acá en Argentina, y lo que se hace de esa forma es legalizar nuestra situación en Uruguay. A partir de ese momento, el 23 de octubre, que pasamos a juzgado, a los 2 días de producirse esa falsa detención, somos penados y cumplimos condena en cárceles, en las cárceles políticas de Uruguay. Mi condena es de 4 años y medio en el penal de Punta Rieles, Montevideo. ¿Por qué delito? Se me estipula asociación para delinquir. ¿Qué tribunal interviene? ¿Un tribunal civil o militar? No, es justicia militar. Cuando vamos a los juzgados se llevan las actas que ya fueron confeccionadas en el mismo lugar en que estábamos recluidos. Prácticamente en el juzgado lo único que se nos hace es leer las actas que nosotros firmamos, que yo firmo. Esta situación de haber tenido que aceptar la falsa detención en Uruguay fue lo que se nos impuso como forma de conservar nuestra vida, porque de lo contrario se planteaba que íbamos a ser traídos nuevamente a Argentina, donde nuestro destino era la desaparición. Ahora sí, relate las circunstancias de su detención inicial en la Argentina. Sí, quizás tendría que empezar por relatar un poco el clima que se estaba viviendo en ese momento. Habían empezado las desapariciones de uruguayos desde meses atrás. Quizás en particular con los uruguayos, la represión empezó desde mucho antes. Ya en el 74 se habían dado detenciones que luego aparecen las personas que fueron detenidas en ese momento. También en ese momento... ¿Usted está hablando de detenidos en Uruguay o detenidos...? No, detenidos acá en Argentina. También en ese momento ya hay declaraciones por parte de esos uruguayos que existía una coordinación represiva en la medida que los que interrogaban eran militares uruguayos. En el 76 se produce ya la muerte de Gutiérrez Ruiz, Michelini, de compañeros que teníamos militancia, el caso de la maestra Telva Juárez, o sea que en particular estábamos viviendo una situación de gran riesgo, donde las desapariciones ya se hacían muy continuas. El 13 de julio, decía que hacía 20 días que había tenido a mi hijo, estaba viviendo en la calle Juana Zurduy, 3163. Desde hacía muy pocos días estaba ahí, junto con una compañera, Asilú Maceiro. El 13 de julio, aproximadamente entre las 23 y las 24 de la noche, golpean muy fuertemente la puerta. La puerta era una puerta amplia de vidrio con hierro forjado. Ante las insistencias del golpe y sobre todo la brusquedad en que se está realizando, nuestra primera impresión fue de inmovilidad.
Inmediatamente rompen los vidrios de la puerta y abren con la misma llave que estaba del lado interior. Entran aproximadamente un número de 15 personas, todos ellos vestidos de civil y con armas largas. Nos inmovilizan y revisan si tenemos armas en nuestros cuerpos. Luego separan a la compañera que estaba conmigo. Mi hijo lo estaba haciendo dormir en ese momento. Recién había terminado de amamantar. Es de inmediato que empiezan, nos preguntan los nombres, nos inmovilizan y prácticamente de inmediato empiezan los interrogatorios en el mismo domicilio. Interrogatorios que son sobre todo golpes y submarino seco, lo que le llaman submarino seco, que es la introducción de la cabeza en una bolsa de nylon. En ese momento lo que se nos preguntan es por otros uruguayos, los domicilios, a qué personas estamos viendo. Todo esto es pregunta tras pregunta entre incesantes golpes. De ahí se nos dice que se nos va a trasladar. La casa que fue invadida prácticamente de inmediato en los 2 pisos es prácticamente siento sobre todo los ruidos de muebles que caen, de aberturas de puertas que son abiertas, que son rotas. ¿Cuántas personas aproximadamente? Y yo calculo un número aproximadamente de 15 personas. La casa tenía 2 plantas. Y un grupo va hacia la planta de arriba y otro queda en la planta baja donde estábamos nosotros. Ahí el que dirige el operativo, o uno de los que dirige el operativo, me dice si no lo conozco. Le digo que no y me dice en ese momento que es el mayor Gabazo. Su nombre sí lo conocía del Uruguay. Me presenta a otra persona que está también con funciones de mando, lo presenta como un militar argentino. No recuerdo su nombre, pero sí podría recordar bien su fisonomía, su físico. En ese momento la situación en que se da es claro. Tengo la intuición en ese momento que no vamos a quedar con vida en la medida de que hay militares que se están diciendo que son militares uruguayos y están operando con sus propios nombres. Nos dice que nos van a trasladar en ese momento. Nos amordazan, nos atan. Ya estamos bastante, en mi caso personal estoy bastante atontada por los golpes, sobre todo los golpes en la cabeza. Además de Asilú Maceiro, ¿había alguien más en la casa? No, solamente mi hijo, Asilú Maceiro y yo. ¿Cómo el nombre de su hijo? Es Simón Riquelo. En ese momento quiero agarrar a mi hijo para llevarlo ¿Cuántos conmigo. días había dicho que tenía su hijo? 20 días. En ese momento quiero agarrar a mi hijo para llevarlo conmigo y me dicen que él no puede salir, que se va a quedar ahí en la casa, que a él no le va a pasar nada. Y me dicen algo que es bastante paradójico, que esta guerra no es contra los niños, que no me preocupe por él. No lo oí esto último. Que esta guerra no es contra los niños, que no me preocupe por él. Queda en la casa, por lo tanto, donde queda también, oigo que va a quedar gente de la que llegó en el operativo. Para ingresar a su casa, ¿mostraron orden de allanamiento? No, en ningún momento. ¿Sustrajeron o dañaron algo? Sí, ataron una funda, recuerdo, y empezaron a introducir todo lo que encontraban de valor en la casa. Eso lo que yo podía ver, que era simplemente en la habitación donde estaba. A partir de ahí nos amordazan, me amordazan los ojos, la boca, me tapan los ojos, me atan en la espalda, me suben a un vehículo. Luego en el vehículo también me atan las piernas.
Me ponen una bolsa de nylon en la cabeza y así somos trasladados. Su hijo me dijo que quedó en la casa. Queda en la casa. De ahí nos dirigimos a un lugar, por supuesto, desconocido, pero antes de llegar a ese lugar, que es el lugar que va a funcionar como cárcel, paran los vehículos, y lo que siento en ese momento es a través de los comunicadores. Se están comunicando de un vehículo a otro y es evidente que están haciendo otro procedimiento. En un momento inclusive parecería que había habido un inconveniente en cuanto la impresión que tengo fue de un tiroteo entre fuerzas represivas que se habían confundido en ese momento. Esto es comentado a través de la radio del walkie que tiene la persona que va en el vehículo, que cuando reconocen el error ríen ante la situación esa. Estamos un tiempo indefinido porque yo prácticamente estoy sufriendo la asfixia a consecuencia de la bolsa de nylon que terminan quitándome de la cabeza. Señora, ¿en qué vehículos llegaron, si pudo apreciarlo, y en qué vehículos la llevaron? Cuando me suben en el vehículo, es un vehículo cerrado que estaba en mi casa. Es un tipo Jeep, es un vehículo cerrado. Después no alcanzo a ver más nada porque fui siempre vendada. Bueno, de ahí, una vez que se recobra la marcha, llegamos hasta un lugar que lo único que siento es que hay una comunicación previa a la entrada a través del walkie y luego una cortina metálica que sube. Lo inmediato al bajar se me propina una gran paliza sin ningún interrogatorio. Pierdo prácticamente la conciencia en ese momento a consecuencia de los golpes. Caigo al suelo y estoy un tiempo que no puedo precisar. A partir de ahí me llevan a una pequeña salita que está en la planta baja. Se me pregunta el nombre y se me coloca un cartel con un número colgado de un piolín. En ese momento se me hace caminar unos pasos más y se me tira al suelo. Empiezo a sentir voces de personas que están llegando en ese momento, voces que empiezo a reconocer. El caso de León Duarte, un sindicalista uruguayo del sindicato de Funza que conocía bien. Reconozco la voz de Margarita Michelini, una compañera maestra que también conocía bien. Reconozco la voz también de su compañero, Altuna. Eso me da la idea de que hay mucha gente y que somos gente uruguaya en su mayoría la que estamos en ese momento. En el lugar lo que se siente sobre todo de forma espantosa son los gritos de tortura que tratan de tapar a través de una radio que está a un volumen muy fuerte pero que no es suficiente para tapar los gritos. No sé qué tiempo pasa en esa situación hasta que se me para y se me hace caminar unos pasos y luego subir por una escalera. Esa escalera lleva a un piso superior que tengo en ese momento una impresión de que es un entrepiso. Se me lleva a un pequeño cuarto. Ahí en ese momento se me saca la venda. Veo nuevamente a la persona que se presentó en mi casa diciendo que era el mayor Gabazo y me dice si no conozco a la otra persona que estaba con él. A esa persona sí la reconocía y es el mayor Cordero, otro militar uruguayo.
También me presentan ahí a otro militar, diciendo que era militar argentino. Todos ellos estaban no uniformados, de civil estaban. Se me muestra entonces un pizarrón donde hay un organigrama y me dicen que tengo que hablar sobre ese organigrama. Le digo que desconozco, que no sé a qué se refieren. Entonces empiezan las amenazas, los insultos. Y me dicen que después de ir a la máquina voy a acordarme y voy a saber lo que es eso. En ese momento. En ese contexto, ¿pudo advertir la presencia tanto de uruguayos como argentinos? Sí. ¿Se advertía algún entendimiento, alguna forma de comunicación entre las fuerzas de ambos países? Sí, operaban de forma conjunta. Da la impresión de que los uruguayos, en la medida de que nosotros éramos uruguayos, los militares uruguayos estaban dirigiendo el operativo y sobre todo la parte de interrogatorios. ¿Los interrogatorios quiénes los conducían? No, los militares uruguayos. Prosiga. Bueno, en esa pieza se me vuelve a colocar la venda y se me desnuda. Se me lleva, antes de llevarme, me preguntan si quiero ver a Gerardo Gatti. Gerardo Gatti es un sindicalista también uruguayo que había desaparecido ya hacía un mes aproximadamente. Le digo que sí y me dicen que bueno, que primero voy a tener que pasar por la máquina y luego, de acuerdo a eso, lo veré o no. Me llevan entonces a la parte, ya a esa altura estoy con la venda puesta y por lo tanto no puedo ver personas ni identifico lugar. Tengo las manos atadas a la espalda, se me coloca un alambre o un cable grueso atado en las muñecas y se me levanta, quedo colgada. Colocan otra serie de alambres alrededor del cuerpo que dan vuelta varias veces. A partir de ahí se me deja un rato. El clima que se empieza a vivir es un clima de cantos, de gritos, es realmente una orgía del horror. El piso está mojado y siento como que hay piedras también en el piso. En un momento siento un choque eléctrico y encojo las piernas. A partir de ese momento trato de resistir lo más posible sin tocar el suelo. Esa situación se prolonga y por lo tanto dicen que bajen más el cable. De esa forma no puedo mantenerme más y empiezo a tocar con las piernas, las rodillas, el piso y a recibir descargas eléctricas de forma permanente. No sé cuánto habrá durado eso. En un momento empiezo a sentir como que el corazón estalla. Intuyo que más que preguntas en ese momento, más que respuesta, lo que buscan simplemente ejemplificar para que después venga realmente el interrogatorio. Se me pregunta muchas cosas al mismo tiempo. Las cosas que se preguntan son nombres de otros uruguayos, domicilios, lugares donde los puedo ver, donde los veo. ¿Pero uruguayos simplemente, uruguayos vinculados a alguna militancia? Uruguayos que estábamos, sí, yo estaba vinculada a uruguayos que estábamos trabajando en contra de la dictadura del país. O sea que todos nosotros habíamos tenido militancia política en el país y seguíamos trabajando. ¿Por estos uruguayos le preguntaban?
Sí, sí. ¿Todos radicados en la Argentina? No me planteaban los nombres, sino que yo dijese nombres, Claro. y los domicilios, los lugares de donde se ubicaban. Gracias. No sé cuánto dura esa situación de interrogatorio, el primer interrogatorio. Lo que sé que en un momento se produce un vaciamiento del lugar. Corren y queda con muy poca gente. Ahí se preguntan qué es lo que ha pasado y da la impresión de que hubo una detención importante. Eso creó esa conmoción. ¿Eso mientras usted estaba siendo atormentada? Sí. En ese momento pregunta a uno de los militares, una de las personas que interrogaba, qué es el charco que hay en el piso y le dicen que es leche, que yo, aún como estaba amamantando, estaba perdiendo en ese momento. Dicen que paren y me dejan descansar. ¿Pudo identificar en quiénes intervenían en sus torturas? Salvo las personas que ya habían estado en casa, algunas de ellas, el caso de Gabazo, porque reconocía su voz. Después no veo a nadie, estaba vendada en ese momento. Se me baja y al piso prácticamente no camino. Recuerdo que tenía tanta carga eléctrica que en el momento que se me va a bajar, la persona que se acerca le dice al otro que deje de dar, y le dice que no está aplicando en ese momento, que es mi cuerpo el que está tan cargado que transmite esa electricidad. Por supuesto que lo dicen además en una forma tremendamente grosera. Cuando bajo reconozco más voces y gente que sigue llegando en ese momento, también voces de uruguayos. ¿Quiénes? ¿Qué voces reconoce? Eduardo Din, también un militante de la resistencia obrero estudiantil. Elba Rama. No recuerdo otros. Continúe. El interrogatorio esa noche es muy violento en la medida de que hemos sido detenidos un grupo grande de gente y que posiblemente al otro día ya se cree una determinada alarma. Cuando habla de interrogatorio, ¿habla del suyo o de otras personas también? Cuando me están bajando a mí del gancho de donde colgaban, siento la voz de León Duarte, al que lo subieron también al piso de arriba, está evidentemente en el mismo lugar muy próximo a mí y lo están amenazando. Y él habla en ese momento diciendo que no tiene nada para decir, que no sabe por qué lo llevan ahí. En ese momento no recuerdo yo tampoco, ni se me dice nuevamente de ver a Gerardo Gatti. ¿Vio o habló con las personas o a las personas que dice haber reconocido por la voz? En ese momento, sí. No. ¿En ese o dentro de esas circunstancias de a posterior, sí. A posteriori, sí. En ese momento, bueno, esa noche digo que creo que fue la peor de todas, en la medida de que la tortura fue muy grande y por lo tanto los gritos
fueron incesantes hasta no sé qué cantidad de horas o hasta qué hora de la madrugada. Esto se repite sobre todo los primeros 4 o 5 días. Las torturas mayores son las descargas eléctricas, el submarino, la introducción en un tacho de agua previamente atados, o los golpes y el submarino con la bolsa de nylon, los golpes en la cabeza sobre todo. Lo que había en el piso, que después nos enteramos que eran granos de sal, producían quemaduras que se fueron infectando en la mayoría. Creo que fueron los 5 primeros días los días más violentos de tortura. Luego la situación decae en lo personal. Sí sigue con otra gente, inclusive mucho más con argentinos que estaban ahí. Creo que lo más grave que presencié en ese lugar fue cuando matan a Carlos Santucho. Carlos Santucho, dice presencié, ¿usted lo vio o lo oyó esto? En parte vi y oí sobre todo. Y oí sobre todo. Carlos Santucho estaba, lo llamaban con su nombre y apellido, se ve de tiempo ya antes que nosotros, muy mal herido, deliraba, más de una vez llegó arrastrándose hasta cerca de donde yo estaba y pude ver sus lastimaduras, casi todas ya infestadas. Se le tenía quizás en esas condiciones de poder moverse porque había perdido ya la razón, deliraba la mayor parte del tiempo. También estaba ahí presente Manuela Santucho. Recuerdo que un día que hubo un operativo, que nos enteramos nosotros a partir de que un militar, y esa vez sí, alcancé a ver la primera vez que vi un uniforme militar, trajo un diario, el diario del día. ¿Un uniforme militar argentino o argentino? Argentino. Cuando dice militar, ¿se refiere a la Fuerza Ejército? Ejército. Trajo un diario, le comunicó a Manuela Santucho de que su hermano había sido muerto y le hizo leer en voz alta el diario, donde narraba el operativo y la muerte de su hermano. A los pocos días fue que se dio la muerte de Carlos Santucho, que estaba en esa situación. Esto fue a consecuencia de que él no comía desde hacía muchos días. Entonces, Manuela pidió para darle de comer. Se le dijo que no, que mejor se le iba a llevar a Campos de Mayo, al hospital, porque ahí sí podía tener una buena atención. En ese momento, cuando se planteó el traslado, encendieron todos los motores de los vehículos que estaban en el lugar. Recuerdo que entre el ruido de los motores y el gas que se desprendía, se creaba todo un clima que ya en otro momento también lo había vivido cuando se dio algo así como una amenaza de un fusilamiento. Era un poco lo que el clima se creaba a través de encender todos los motores, acelerar a fondo. En ese momento se hizo eso. Se le dijo que se iba a trasladar
y se montó una comedia de forma muy burda, exprofeso, estoy segura que era exprofeso, en la medida que decía que, bueno, que ahí iba a tener buena atención, que posiblemente dentro de unos días ya estuviese bien, que lo iban a llevar inmediatamente. Sentimos ruidos de cadenas, siento ruido de cadenas y en un momento puedo ver, es decir, a pesar de estar siempre con la venda puesta, en la medida de que se estaba tirado en el piso, había siempre posibilidades de ver algo. En ese momento alcanzo a ver un tacho donde se hacía el submarino, que estaba entre la escalera y el baño, y veo que están haciendo fuerza sosteniendo algo que evidentemente estaba dentro del tacho en ese momento. Paran de pronto los motores de los autos y dicen que ya está, que ya lo llevaron en un tiempo que era realmente ridículo de que se pudiese producir la salida. A partir de ese momento no vimos más a Santucho. ¿Usted tiene la certeza de que estaba muerto? Sí, yo lo que tengo la certeza es de que lo introdujeron a ese tacho de agua, después que no se le vio más. Hay otros ¿Cuánto testimonios. tiempo permaneció? ¿Cuánto tiempo? Sí. No lo podría asegurar, es decir, además fue en un momento el que yo alcancé a mirar, pero ya esa situación se estaba dando de hacía más no sé, no podría precisar el tiempo. ¿Cómo sabe que era Carlos Santucho? Los militares decían el nombre de él, lo llamaban con nombre y apellido, e inclusive dijeron que era escribano. ¿Esto lo decían los captores? ¿Cómo? ¿Las personas que lo tenían bajo custodia lo llamaban así? Sí. Sí, el caso de Manuela Santucho, que yo no conocía a ninguno de ellos, supe su nombre porque ahí mismo la llamaban con nombre y apellido. Brevemente refiérase a la comida, higiene. Sí, la comida, creo haber comido en 3 o 4 oportunidades. Una vez fue mate cocido con pan y después recuerdo 2 veces que fue una especie de sopa con unos fideos donde se encontraban puchos y tapitas de botella. En otra oportunidad, una de las guardias que estaba hizo una comida en base a los restos de las comidas de la guardia, donde también se encontraban desperdicios de ese tipo. Esas son las veces que yo recuerdo que comimos. Cuando dijo 3 o 4 veces se refiere a la estada en este lugar, en el primer lugar del tema. Sí. En la higiene recuerdo solamente una vez que fue el día que se nos trasladó, en que se nos permitió lavarnos la cara y las manos. Después simplemente en casos de mucha necesidad pasábamos al baño y simplemente para hacer las necesidades y no teníamos posibilidad de higienizarnos. Un día se nos paró a todos los que estábamos en ese sector próximo al baño, que fue el lugar donde estuve casi de forma permanente, y se barrió porque decían que ya había muchos insectos, muchas pulgas en ese lugar. Se barrió y se tiró un líquido en el piso. Esas fueron todas las condiciones de higiene. Me disculpo un segundito, señora. El tribunal ha resuelto aceptar la prueba ofrecida por el fiscal en virtud de que se trata de documentación relativa a una causa
que fue solicitada por la Cámara y que todavía no ha llegado. En consecuencia, para ganar tiempo, señor secretario, exhiba a las partes este material que después va a ser exhibido a los testigos. La primera de las fotos que estoy viendo ahí no creo que, que sea necesario exhibírselas. Son tomadas particularmente por un testigo. Exhiba, señor secretario, las otras. Señora, prosiga. La situación que vivíamos era de mucha irregularidad. Había permanentes entredichos entre los uruguayos, la guardia, sobre todo uruguaya, y la oficialidad uruguaya con la Argentina. Esto era, por ejemplo, a consecuencia de las guardias. Los argentinos se quejaban de que en ese momento la mayoría que estaban ahí eran detenidos uruguayos y por lo tanto las guardias le correspondían a los uruguayos. Esto hizo que inclusive más de una vez tuviésemos la impresión, tuve la impresión de estar con muy poca guardia. También estos entredichos llevó más de una vez a peleas e insultos entre la guardia que nos vigilaba. En cambio, por parte de la oficialidad no pasaba lo mismo, en el sentido de que una vez en un interrogatorio donde el mayor Gabazo me habló, me dijo que tenían amplias facultades, amplios poderes para seguir operando en Argentina, que contaban con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas argentinas para terminar con todos los uruguayos que estábamos en Argentina. Señora, aparte de ese uniforme militar al que se refirió, ¿vio alguna otra persona que perteneciera a Fuerzas Armadas Argentinas? Vi a otra persona que yo en ese momento no sabía que pertenecía a las Fuerzas Armadas Argentinas en la medida que estaba vestido de civil. Eso fue el día en que se nos traslada. Esa situación del traslado nosotros la vivimos con una gran incertidumbre, no podíamos entender por qué se nos iba a trasladar y si era real ese traslado. Se habló más o menos a partir del 8º día de que íbamos a salir de ahí y de que íbamos a ser llevados a otro país. En eso se mantuvo. Dice se habló, ¿quiénes hablaron? Hablaba la guardia que estaba ahí. Yo recuerdo nombres de argentinos, sus nombres, sus seudónimos, el caso de Pajarovich, que llamaban a uno de ellos, el Paqui o Paquidermo, otro de ellos, y el Jovato, que el Jovato era evidentemente una persona que tenía mucho poder ahí. Digo que esta situación del traslado que íbamos a vivir, lo vivimos con una tremenda incertidumbre. En un momento parecía que tomaba más fuerza y es cuando empezamos a ver de que empiezan a llegar vehículos cargados a este lugar. Este lugar no lo relaté, pero digo, teníamos una serie de indicios que fue lo que en definitiva después nos permitió reconocer el local de Automotora Sorletti. Esto era su puerta de entrada, una amplia puerta de metal
que se abría de forma automática. El ruido del tren que pasaba por la puerta, muy cercano, a pocos metros. Las voces de niños en horarios de recreo que se efectuaban de mañana y de tarde, lo que nos daba la impresión de estar cercanos a una escuela. Digo, esto como los elementos más sobresalientes. Con respecto a este traslado, los días anteriores al traslado es cuando prácticamente los interrogatorios han cesado por completo, y creo que fueron las veces que comimos. En ese momento, cuando se nos dice que se nos va a trasladar, es cuando se nos permite higienizarnos, y son cambiadas nuestras vendas por leuco en los ojos, leuco en la boca y esposas. La mayoría estábamos atados con alambres en las muñecas. Se nos esposa. Para eso se nos hizo parar a todos, colocarnos en fila, pasar de forma ordenada al baño y luego a ser acondicionados de esa forma que describí. En un momento una persona me saca la venda y me mira fijo y un rato prolongado. Luego me coloca la venda nuevamente. Luego en Uruguay, esto habrá sido en el año 83 aproximadamente, veo en una foto de un diario o semanario uruguayo, una foto que reconozco como la persona que me quitó la venda en ese momento. No tuve ninguna duda cuando vi la foto. Esta correspondía al general Otto Paladino. Cuando vengo acá a la Argentina en abril del año pasado, testimonio el reconocimiento de Otto Paladino. Ese sería el único, si no estaba uniformado, sino que estaba de civil. Ese sería la persona que yo alcanzo a ver a reconocer dentro de los militares argentinos. Relate las circunstancias de su traslado, señora. El traslado se efectúa en principio, se nos sube a un vehículo cerrado, es un camión, pero forrado de chapa, o sea, totalmente cerrado. Estamos muy apretados. ¿Te lo ve al camión o por...? No, sí. Es decir, subo a través de una escalerilla. ¿A dónde lo llevan en el camión? ¿A dónde? El camión está sí, dentro, ¿a dónde lo ¿no? conducen? Sí, primero agarra por calles evidentemente de mucho tránsito, a lo cual prenden sirena, ¿no? Y ahí empieza a acelerar un poco el movimiento, pero en un principio era sumamente lento. Llegamos, no puedo precisar el tiempo, a un lugar donde se nos hace caminar y hay pasto alto. Ahí subimos una escalerilla y es una escalerilla de un avión. El avión, ahí veo por primera vez en un asiento del avión, digo porque el leuco permite ver por debajo, quizás más que con la venda de tela. Veo sobre uno de los asientos del avión un kepis militar del ejército uruguayo. Luego también empiezo a ver, una vez sentada ya en el avión, las mangas del uniforme, zapatos y pantalón. ¿Mangas de un uniforme? También del ejército. Es la primera vez en este caso que veo uniforme de militar uruguayo. Y en el avión lo que sí veo también es bolsas, de las bolsas que habitualmente están, que dice Pluna.
Cuando llegamos a Uruguay se repite el operativo. Bajamos en un lugar también donde hay pasto alto. ¿Cómo sabe que llegan a Uruguay? Sí, en ese momento no tenía para nada la certeza que estaba en Uruguay. Yo también lo dudo de dónde llegué. Luego, a partir del primer lugar donde estoy, empiezo a encontrar en el baño elementos que me identifican que estaba en Uruguay, a pesar de que la radio que estaba prendida ahí también de forma permanente era una emisora uruguaya, pero hoy veo cosas en el baño como es la marca de un pulidor que es típicamente uruguaya, un tapón de una botella hecha con un papel que es un semanario uruguayo. En ese país usted dijo que fue conducida a Punta Gorda. Relate las circunstancias de cautiverio allí. Brevemente, por favor. Sí. Ese lugar estaba acondicionado de forma especial para recibirnos, se nos estaba esperando. Están las paredes prácticamente forradas, después sé que lo que pasaba que había amplios ventanales, estaban forradas con gruesas frazadas, había colchonetas en el piso. Ahí lo primero que se nos hace es ser examinados por un médico. Yo olvidé decir de que mientras estuve en la Argentina, en muy pocas oportunidades pregunté por mi hijo. Muy pocas oportunidades en la medida de que tenía el convencimiento de que no iba a salir con vida de ese lugar. Las veces que lo hice no recibí respuesta, nadie sabía. ¿A quién le preguntó por su hijo? Le preguntaba a la guardia que me llevase a hablar con algún oficial. En ese caso me decían a veces que no había, de que cuando llegaran me iban a comunicar. Una vez que me di cuenta que era un oficial el que estaba en ese momento, se lo pregunto y me dicen que no saben nada, de que eso tendría que hablarlo con algún oficial uruguayo. Y a su vez, cuando le pregunto a un uruguayo, me dicen que no saben, que desconocen esa situación. Eso en Argentina. Cuando llego a Uruguay, ya quizás con más tranquilidad, pregunto incesantemente por mi hijo. Se me dice que no se sabe nada y que después, de acuerdo a cómo declare, voy a tener alguna noticia de él. ¿Vio en Uruguay alguno de los militares que había visto en la Argentina? Sí, el primero que uruguayo, está... Uruguayo, sí. El primero que veo, que inclusive está informando a otros, es al mayor Gabazo. ¿Le preguntó por su hijo a él? Sí. Él es el que me da esa respuesta, que me dice que de acuerdo a los interrogatorios voy a tener alguna noticia de mi hijo. ¿Fue atormentada en ese lugar? Sí. Los primeros días se nos trata de recuperar, se nos alimenta y se nos da medicamentos. En mi caso en particular estaba muy débil, se me da inyecciones y aproximadamente a los 6 u 8 días empiezan nuevamente los interrogatorios. Ahí... ¿Con qué fin los interrogatorios? ¿Sobre qué versaban? En ese caso ya versaban sobre la actividad en Uruguay dentro de la resistencia obrero estudiantil. No alcancé a oír, ¿puede repetir? Sí, que los interrogatorios se referían a la actuación en Uruguay de la resistencia obrero estudiantil y también a la que se estaba realizando en Argentina. ¿Pedían nombres? Sí, sí.
Después, de ese lugar... ¿Pudo reconocer a quienes la atormentaban o interrogaban? Sí. Uno de los que pregunta más es Jorge Silveira, un capitán que luego pasa en el año 79 al penal de Punta Rieles, en la cárcel donde estaba recluida, pasa como encargado de reclusos. De ahí que no tengo ninguna duda sobre su nombre, e inclusive habla durante ese periodo en que está en Punta Rieles, relata muchas veces. ¿A qué personas privadas de su libertad vio allí? ¿Vio o oyó? No, ahí alcanzo a ver, en algunos momentos se hace más distendida, y alcanzó a ver en Punta Gorda, estuvimos las mujeres en el piso de abajo de la casa y los varones en el piso superior. Ahí veo a Silú Maceiro, que había sido detenida conmigo, a Margarita Michelini, a Elba Rama. Ahí conozco a otra gente que no conocía, el caso de Elizabeth Pérez Luz, de Marta Petride, de Alicia Cadena, personas que no conocía, que la conozco ahí. ¿Entre los hombres a quiénes? Entre los hombres a Enrique Rodríguez Larreta, a Altuna. ¿Enrique Rodríguez Larreta, padre o hijo? Padre e hijo. ¿Y aquí los vio a Enrique Rodríguez Larreta? No, aquí en Argentina no. Sí sentí que lo nombraban, pero no lo alcancé a ver. Prosiga. ¿A qué hombre más vio? A Eduardo Dín, a Jorge González y Gastón Sina. Me quedo corta, pero no recuerdo. Fue trasladada nuevamente, dijo usted. Sí, hay una alarma en esos días y se produce un traslado de forma imprevista, aparentemente. En ese momento nos trasladan a otra casa, que es esa la que describo como ubicada en Boulevard Artigas y Palmar. Durante todo el tiempo está la misma fuerza de seguridad en cuanto a vigilancia que estuvo en la casa anterior, e inclusive muchos de ellos también estaban aquí en Buenos Aires. Eso referente a la guardia de seguridad, a la custodia. ¿Cómo reconoció tanto Punta Gorda como el Servicio de Inteligencia de Defensa? El de Boulevard Artigas lo ubicamos en el mismo, estando ahí, no en el caso de Punta Gorda. En el caso de Punta Gorda tenemos varios indicios de estar en una zona enfrente del mar, caso de Gaviota, se sentía el ruido del mar, lo que pasa que después, a partir de otros detenidos que encuentro en otras detenidas que encuentro en el penal de Punta Rieles, hacemos la misma descripción del lugar, y ellos sí tenían ubicado ya, habían estado durante 9 meses recluidos en ese lugar. Relate muy sintéticamente en qué consistió el hecho de fraguar una causa para condenarla. Sí, es ahí cuando estamos recién en la casa de Boulevard Artigas y Palmar, en que se nos plantea que vamos a tener una opción, que nosotros todavía estamos como desaparecidos, que nuestras vidas están en las manos de ellos, y que
va a depender de aceptar el ser detenidos en Uruguay, el que permanezcamos con vida. Ahí se nos plantea, si no, trasladarnos nuevamente para Argentina. Entonces se empieza a planificar lo que va a ser la falsa detención. Para eso los militares falsifican documentos para ser registrados en las aduanas de entrada de Montevideo. Estos documentos los utilizan ellos mismos entrando al país, cosa que quede registrada la entrada. También alquilan una casa en el balneario de Sangrila y hoteles en lugares céntricos de Montevideo. A la casa de Sangrila se le empieza a dar lo que ellos llaman movimientos sospechosos. Para eso se nos traslada a algunos de nosotros en horas de la noche y se hace entradas y salidas de vehículos con carga. Eso en el balneario de Sangrila, la casa donde vamos a ser detenidos 5 personas. En los hoteles céntricos se llevan inclusive personas, policía femenina, de físicos bastante similares a las detenidas, que alquilan piezas en hoteles del centro de Montevideo. Así se produce el mismo día, 23 de octubre, se produce la detención en el balneario de Sangrila, detención que se produce a partir de que se nos traslada a ese lugar, se nos hace pasar el día ahí y a las 5 de la tarde llegan camiones del ejército que rodean la zona y nos detienen. Tanto es suficiente, así. Señora, al respecto. ¿Le hicieron suscribir o reconocer el hecho, confesarlo? Confesar el hecho de la... Claro, ¿hicieron suscribir algún acta reconociendo este hecho? Sí, se nos hace actas en la cual se narra la detención y que entramos ilegalmente al país y que el fin era subvertir el orden, inclusive se colocan armas dentro de la casa de Sangrila, hablando de que la guerrilla estaba reorganizando nuevamente en el Uruguay. ¿Tiene noticias de que sus familiares hicieran alguna gestión por usted mientras estuvo privado de su libertad o por recuperar a su hijo? Sí, mi familia, enterada inmediatamente de mi desaparición, se traslada a Argentina y empieza a hacer los trámites normales de habeas corpus, gestiones ante organismos internacionales por mi hijo y por mí. No tienen ningún resultado. Recién a partir de la aparición mía, a través de ese comunicado de prensa que se difunde en esa falsa detención, tienen expectativa de que mi hijo esté conmigo en la medida de que ellos no han tenido ningún indicio. Recién cuando estoy en el penal de Libertad de Punta Rieles y tenemos la primera visita, es que podemos confirmar ambos de que el niño sigue desaparecido. ¿Recuerdan qué tribunal se presentó el habeas corpus en la Argentina? No, pero lo puedo conseguir. ¿En qué fecha recuperó su libertad desde Punta Rieles? En mayo del 81. ¿Pudo dar con su hijo? No, todavía no. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Sin perjuicio de que el tribunal va a exhibir la fotografía. Sí, si tiene la partida de nacimiento de su hijo. Puede responder. Tengo partida de nacimiento, pero no acá. No traje ninguno de los papeles, pero lo puedo hacer llegar. Bueno, el tribunal le intima para que lo haga dentro del tercero día hábil. Tanto la partida como cualquier otro instrumento que demuestre alguna gestión en la Argentina. Sí, perdón, señor presidente. Sí. Yo creo que hubo un error de mi parte porque
ahí hay fotos de personas y como la testigo ha mencionado algunos de sus captores, quisiera que se le exhibieran de todas maneras, a ver si reconoce alguno de ellos. ¿Tiene otra pregunta para formular? Lo voy a consultar con el tribunal antes de decidir. Sí. Eso. No tengo más preguntas. Doctor López, exhiba a la testigo las fotografías que han sido incorporadas. En primer término se va a exhibir las fotografías que hay en un expediente de Policía Federal, Superintendencia Técnica, División Planimetría y Reconstrucciones Integrales, que según indicaciones corresponde a la causa 4379 del Juzgado de Instrucción 22. Este expediente tiene primero 2 planos y luego 14 fotografías. Vamos a ir viéndolas. A ver si las Sí, este es Orletti. sí, lo pasa. Si se bien, si todas reconocen más o menos qué lugar. Sí, está la escalera. Una vez que las vemos todas, después dice las que reconoció, y explica si quiere explicar algo. Ese es el piso superior. Esto también el piso superior, la 5 y la 6. El piso superior. 7 y 8. Sí, la reconozco. Señora, ¿puede reconocer en que tenía un escalón inferior que aquí no se ve de cemento, pero la escalera era de madera, sí. El baño que está a un costado. No, señora, hable más cerca del micrófono y explique lo de la escalera de madera, después mencionó cemento, no alcancé a oír. Sí, la foto 3 muestra una escalera de madera similar a la que estaba allá en Orletti, cerca del baño. La foto 4 no podría tener seguridad. Y la foto 5 y 6 es del piso superior. No, la foto 6 no estoy segura. Es decir, la foto 5 sí, porque además cuando se hizo el reconocimiento había rupturas en la pared y muebles, como hay acá. La 6 no podría tener seguridad si es una habitación de abajo o de arriba. La 7 sí es del piso superior de Orletti. La 8 no puedo identificar el lugar porque lo que se ve más son las paredes. Las paredes podrían ser, en este caso son de bloque y están a la vista. En la 11 se ve lo que podría ser también el piso superior en la medida de que había muchos muebles. Yo hice reconocimiento de muebles de mi casa cuando fui a Orletti. En estas habitaciones de arriba habían acumulado varios muebles, entre ellos reconocí muebles de mi casa. Muebles que habían sido sustraídos de su casa. También ¿Cuáles son? las número 13 y 14. ¿Las reconoce a esas? Sí.
La número 9 no tendría seguridad. La número 10 me parece que también es una foto de Orletti. ¿A qué carpeta pertenece eso, doctor López? La de la División Planimetría y Reconstrucciones Integrales de la Superintendencia Técnica de Policía Federal. Perfecto. La próxima es un expediente caratulado Pericia Balística número 138/84, también de la Policía Federal Argentina, Superintendencia Técnica, División Balística, identificada como perteneciente a la causa 4379 del Juzgado de Instrucción número 22, Secretaría 148. Y después la sección. Aquí las fotos no están numeradas, sí está foliado el expediente este. Bueno, que refiere a foto superior, inferior, media de la foja tal. Estas no le interesan. Son fotos técnicas. Sí, la foto superior de la página 1. La foto de abajo no la reconozco. La superior la reconozco como la de Automotoras Orletti. Es una vista externa de un inmueble, aclaro. Esta también de la cortina metálica que tenía varios impactos. Y también la inferior que es la cortina metálica de la entrada. Está hablando de las de Fojas 2. La escalera de madera que llevaba al piso superior. La única foto de Fojas 3, las demás son fotos técnicas de fotos súper amplificadas que no las está reconociendo. Perfecto, perfecto. Sí, esta es la puerta, son puertas internas. ¿Foja? Son dos fotos de la Foja 4. Perfecto. No podría precisarla. Hay dos fotos en Foja 5, que son las que no puede Perfecto. precisar. Sí, finalmente esa es una pared que tenía impactos de bala, las dos. Las reconozco como y con las banderolas altas. También. En Foja 6 son 3 fotos y las describió desde la que está en la parte superior, media y En después definitiva, la reconoció las 3 de Reconoció la las foja 6. tres. Sí. Finalmente, ahora se exhibe un expediente también de Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Cuartel Séptimo de Flores, también perteneciente a la causa 4379 del Juzgado de Instrucción 22. Y dice excavación terreno baldío de la calle Venancio Flores entre los números 3519/21. Aquí las fotografías están numeradas. No, no reconozco la primera. La fotografía número 1. La fotografía número 2. Tampoco. Pues fotografías 3 y 4. Tampoco. Y nada más. Eso es todo lo que tengo para exhibir. El tribunal ha dispuesto a exhibir también las fotografías aportadas por el señor fiscal. Ya están numeradas, señor secretario. Sí.
La 1 es Automotora Sorletti de una vista externa. Más cerca del Sí, micrófono. Automotora Sorletti, una vista externa. Foto número 1. También Automotora Sorletti, número 2. La foto número 3, León Duarte, 4, Gerardo Gatti, y la 5, Hugo Méndez, del que me olvidé de hablar, pero también reconocí su voz cuando estaba en Automotora Sorletti. Exhíbala las defensas. Doctor Tavares. Señor presidente, las preguntas que voy a formular por su intermedio están relacionadas con el problema de la desaparición del hijo de la señora, testigo, y también en relación con las medidas de prueba pedidas por el señor fiscal federal en el segundo, a fojas 270 del segundo cuerpo de las medidas de prueba del cuaderno respectivo, anexo 1, /6/42, hechos relacionados en el referido anexo directamente con las imputaciones que se formulan contra mi representado. Y a fojas 20 del informe de CONADEP Nunca Más. Señor presidente, ruego, por su intermedio, se pregunte a la señora testigo para que manifieste si el niño que nació 20 días antes de su detención, según refirió, nació en la clínica Basterrica. Puede contestar. Sí, señor. Bien, señor presidente. Sugiero se pregunte a la testigo dónde se domiciliaba en la época del nacimiento del niño. Puede responder. En la calle Acoite, el número no estoy muy segura, creo que era 240. Bien, señor presidente. Si el niño nació el 22 de junio de 1976. Puede responder. 22 de junio de 1976. Señor presidente, para que diga la señora testigo, ¿quién intervino en la inscripción del niño? Puede responder. ¿Quién intervino en la inscripción del niño? Efectivamente. En el juzgado de la zona de la clínica Basterrica. No, ¿qué persona física supongo que se refiere? Yo lo inscribí, ¿Quién hizo el trámite? yo misma. Bien, señor presidente, para que diga la señora si el apellido de su hijo, Riquelo, era el apellido paterno. Puede responder. No, señor. ¿A quién correspondía la siguiente pregunta, como consecuencia lógica de lo que le acaba de manifestar la testigo? ¿A quién correspondía el apellido Riquelo? Puede responder. Era un documento que yo usé expresamente para anotar a mi hijo, ¿Un documento personal? un documento personal. Falso. Al nombre de Estela Maris Riquelo. Señor presidente, si el documento nacional de identidad de Le hago 5 la millones... advertencia, señora, que dentro de estas preguntas incriminantes puede negarse a declarar, a contestar. Bien, señor presidente, entendido. Para que diga la testigo si el documento era 5.243.685. DNI. Puede contestar. No recuerdo el número. Señor presidente, sugiero se pregunte también a la señora testigo cómo consiguió, cómo obtuvo ese documento. Con la advertencia que le he hecho puede contestar. Sí, no tengo inconveniente. Eso fue consecuencia de la situación que estábamos viviendo, la situación de inseguridad ante el nacimiento de mi hijo. Yo pedí un documento, me ofrecieron un documento especialmente. Tengo que decir de que en ese momento mi cuñado había desaparecido pocos días antes
y que en el hospital Sardá, donde me estaba atendiendo el parto, el embarazo, ya habían ido varias veces a preguntar por mí. ¿El nombre de su cuñado? Gerardo Gatti. Señor presidente, si la señora, sugiero se le pregunte, firmó dicho certificado o dicha partida de nacimiento como Estela Maris Riquelo. ¿Puede responder? Sí, señor. Ruego que oportunamente se exhiba a la testigo, o la ofrezco en este momento, la fotocopia de la partida de nacimiento, fotocopia no autenticada, de la partida de nacimiento, para ver si puede reconocer su firma. Aclarando que se trata de una fotocopia no autenticada, señor presidente. Exhíbala, señor secretario. Sí, señor, es mi firma. Señor presidente, ruego también se pregunte a la testigo si, de acuerdo a la constancia, o mejor dicho, si es exacto que a foja 20 del informe de CONADEP, nunca más. De esa forma no podemos llegar, doctor. Formule la pregunta porque... Bien, señor presidente, la reformulo entonces. Problema de folios. Si presentó habeas corpus en favor del niño, mencionando el nombre Riquelo, y además, si al hacer la denuncia de la desaparición del niño, en CONADEP también suministró el nombre Riquelo o apellido Riquelo. ¿Puede responder? Sí, con el nombre Simón Riquelo, en la medida de que mi hijo estaba inscripto con ese nombre. Finalmente, señor presidente, con dispensa del juramento de la señora testigo, ruego se le pregunte si el empleo de esa identidad, que no era la que correspondía, tenía por objeto encubrir la vulneración de normas que rigen respecto de la situación de refugiados políticos. ¿Puede responder? No entendí la pregunta. ¿Cómo? Si tenía por fin eludir disposiciones vigentes relativas a la estada de extranjeros o refugiados políticos, etc. Lo que tenía el fin era de salvar la vida de mi hijo y la mía. Doctor Tavares. Bien, señor presidente. Nada más. ¿Alguna otra defensa? Doctor Orqueira. Señor presidente, para que diga la testigo, desde el año 73 que llegó a la Argentina, ¿en qué actividad se desempeñó? ¿Qué actividad desarrolló? Si bien lo dijo con relación al último tiempo, puede responder en todo el periodo. En el primer periodo trabajé cuidando niños. En el segundo periodo trabajé en una imprenta en provincia y luego como empleada. Nunca tuve un empleo muy durable. En ese tiempo, anterior al nacimiento de su hijo, ¿bajo qué identidad desempeñó esos trabajos? ¿Cómo? Con la misma advertencia que le efectuamos hoy, que puede, si la considera incriminante, no contestarla, se le pregunta bajo qué identidad obraba en esa época. Con mi nombre, Sara Méndez. Nada más, señor presidente. Dejo a salvo, pero no, cuando termine el testimonio. Perfecto. ¿Alguna otra defensa? Adelante, doctor.
Señor presidente, solicito se interrogue a la testigo para que precise mayores datos de la fecha en que habría visto en la República del Uruguay detenidos a los señores Rodríguez Larreta. Puede contestar. A los señores, Rodríguez Larreta. sentí primero las voces y que los nombraban acá en Argentina. Yo no conocía a Rodríguez Larreta, ni padre ni hijo. Luego en Le pidió Uruguay. las fechas el doctor. Las fechas en que ella dijo, la testigo dijo, que los vio personalmente detenidos en la República Oriental del Uruguay. Mientras ella también aclare eso y después la fecha se la puedo contestar yo porque estuvo 10 días en Punta Gorda, que es donde ocurrió esto. Claro, no retuve la fecha, por eso es mi insistencia. Ahora responda a la aclaración que le pide, cómo los reconoció, cómo saben que eran ellos y si los vio, los oyó, etc. Nosotros estuvimos el tiempo, sobre todo los últimos meses, quizás mes y medio antes de pasar a los penales, en una situación de distensión. Estábamos incomunicados entre nosotros, inclusive muchas veces sin vendas también. O sea que tuvimos oportunidad de hablar, de conocernos todos nuestros nombres e inclusive en nuestras vidas. ¿Quiere la descripción, doctor? Si la testigo está segura de que eran ellos, no es necesario. Simplemente la fecha y el lugar en que los vio. El lugar es Punta Gorda, que es el primer lugar donde estuvieron, y la fecha fueron 10 días que estuvo en ese lugar, o sea que es entre el 23 de julio del 76 y 10 días posteriores. Gracias. ¿Es así? Sí, señor. ¿Alguna otra defensa? Señora, muchas gracias. Su testimonio ha terminado. Puede retirarse. Gracias. ¿Cómo salió la votación? El tribunal dispone un cuarto Antes de disponer del cuarto intermedio, vamos a oír a las defensas. Permiso, señor presidente. Sí, ya. Creo que está. No, que no se vaya porque... ¿Me permite anticipar usted por una sola cosa? Que no se vaya el testigo porque... ¿Perdón? ¿Cómo? Por la suscripción de las fotografías, doctor, que están tomadas simplemente con un gancho, solicito, sin perjuicio de una impugnación que voy a hacer en la próxima reunión. ¿No se suscribieron? Todas forman parte ya de un expediente judicial que no pertenece No, pero a la estas Cámara. últimas la incorporó el doctor Estracera directamente. Son de un expediente judicial. Como no es competente la Cámara para, digamos, para Perfecto. trabajar dentro del expediente, me pareció mal hacerlo. De acuerdo. Señor presidente, Doctor Orjeira, si quiere hacer alguna aclaración al respecto, con mucho gusto. siéntese allí, doctor, siéntese. Señor presidente, sin perjuicio de un planteo de fondo sobre el tema de las fotografías y la exhibición, las fotografías están adheridas con un ganchito. En consecuencia, si no se firman al dorso al menos, con lo cual eso no va a interferir en ningún expediente, no hay forma... Parecería razonable su planteamiento, doctor. Disponemos que el señor secretario la suscriba y se las exhiba con posterioridad a esta audiencia al señor letrado o a cualquier otra defensa que quiera comprobar. Señor presidente, en cumplimiento de un mandato legal ineludible, me permito sugerir al tribunal respetuosamente se expida testimonio o ordene, se expida testimonio respecto de la declaración de la testigo a efectos de que se investigue los supuestos delitos de suposición de estado civil en concurso con el delito de falsedad ideológica en instrumento público. Nada más, señor presidente. Se tiene presente. El tribunal dispone un cuarto intermedio de 20 minutos.
Sí, señor fiscal. Sin perjuicio de que advierto que la presidencia me puede señalar que esto será propio para resolver por el juez de la causa, quiero señalar, frente al planteo hecho recién por el señor defensor oficial, que la supresión y suposición de estado civil exige un particular elemento subjetivo, que es el ánimo de causar perjuicio. Y igual la falsedad documental exige también una forma modal. No le pedimos dictamen, doctor Estracera. En otras causas sí, en este caso lo va a decir el tribunal. Claro, gracias. pero para que quede sentado de todas maneras, porque como ya queda sentado también una posible denuncia, yo quiero que quede sentado que también la falsedad documental exige. Se tiene la presente, posibilidad. doctor Estracera. Gracias, señor presidente.